Audio, por favor. Positivo, Inge. Sí, bien, vamos entonces a comenzar. Bien, entonces lo que hemos hecho ayer fue revisar y darle una repasadita a lo que es la norma española, bastante didáctica, pues lo que hicimos fue hacer un pequeño ejercicio. Y ese ejercicio era este, ¿no? Que estaba paso a paso, ¿sí? El original lo tengo por acá. Ahorita lo vamos a ver. Ese es el original, ¿sí? Es un ejemplo de la Universidad de Valencia. Ahí está, ¿ven? Apellido, nombre, Departamento Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras. Entonces, allá hay una carrera que se llama Mecánica de Medios Continuos. Generalmente son los de cálculo estructural, ¿sí? Entonces, los puenteros han desaparecido, son dinosaurios que estaban ya en extinción y los que han reemplazado a los que son ingenieros de puentes son los ingenieros en mecánica de medios continuos. Creo que está como una profesión ya, o sea, como directamente estudian eso, porque al comienzo era como una especialidad, o sea, no eran ingenieros estructurales, eran ingenieros en mecánica de medios continuos. Pues los puentes en España y en Europa no son puentes sencillos como nosotros hacemos, son obras de arte. Entonces, como son complejos, técnicamente elementos finitos, tridimensionales, todo eso se utiliza, ¿no? De entrada. Por esa razón, ya empezaron a ser desplazados los ingenieros normales de diseño de puentes y aparecieron estos que son los especialistas en mecánica de medios continuos y teoría de estructuras. Entonces, ellos son los que se encargan. Esa sería la especialidad que ustedes van a encontrar, ¿sí? En es- Europa. ¿Existe cálculo estructural, maestría? Sí, pero estos son los que apuntan en nivel europeo. Las maestrías de estructuras y demás normalmente vamos a ver que son latinos, o sea, son latinoamericanos los que entran a pasar esos cursos. Hay españoles, ¿cierto? Sí hay, pero los que realmente quieren dedicarse al tema de estructuras estudian eso. ¿Listo? Entonces, aquí está todo el detallito del ejercicio. No está tan desarrolladito, fíjense que directamente va ahí. Entonces, lo que hice fue preparar, ¿sí? Preparar un poquito más detallado aquí en el Excel, ¿no? Aquí en el Excel lo hemos hecho un poquito más didáctico para que se pueda entender, ¿sí? Se pueda entender. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño ejercicio con esos datos. ¿Listo? Con esos datos. Entonces voy a agarrar, venir por acá, ejemplos, normas. Entonces yo voy a hacer uno, este ser. A ver, denme cancha un ratito. Ahí está. Entonces vamos a dar nuevo. Vamos a buscar nuestra carpetita. ¿Sí? Vamos a hacer nuestra carpetita y nos vamos al sitio. Buscamos por acá. Listo, le damos guardar y aquí le diremos cuál es la norma que nosotros estamos viendo. Es la norma española, ¿cierto? Sí. Epa, ¿dónde está aquí? Ahí está. Entonces aquí le vamos a poner norma, norma de construcción simultánea española y le ponemos 2002. ¿Sí? Entonces aquí le daremos ejemplo del modelo en Excel.
en Excel. Bien, ya lo tenemos. Vamos a darle a aceptar. Nos va a pedir que busquemos en el Bill Server Center, no pasa nada. Aquí le damos obra vacía y escogemos. ¿Sí? Vamos a escoger que en España es H25. Ah, pero miren, tengo que cambiar primero la norma. La norma en España ya está el código técnico, diría el código estructural. Vamos a ver aquí arriba siempre para. Este es el último que los españoles tienen. Murió la EH del 2008, hasta ahí nomás llegó. Había una EH del 2018 que se publicó para discusión, no era oficial, o sea, es para discusión y socialización, pero nunca salió, ¿sí? Nunca salió a ser una norma oficial. Tiene que salir en el BOE en el Boletín Oficial de España para que sea oficial. Entonces, como no salió, ya se la descartó porque había presión para que España pase a utilizar los eurocódigos, ¿sí? Los eurocódigos. Entonces, los eurocódigos son los que mandan. Entonces, el código estructural salió después cinco, lo terminaron de desarrollar en el tiempo del COVID, por la cuarentena, todo el mundo se puso a trabajar en su casa. Entonces, esta norma avanzó en la cuarentena. Se la criticó bastante por la calidad de sus gráficos, porque era cortar, pegar de unos dibujitos todo pixeleados. Ya se lo corrigió, sí, porque así se lanzó. Se lanzó tras que antes 5 de la cuarentena o sobre la cuarentena, si no me equivoco, se lanzó como oficial en el BOE y se criticaba por la calidad de sus dibujos que eran todos pixeleados, ¿no? No pudieron pagar un dibujante o un técnico que les haga ahí las gráficas, criticaban un montón, ¿no? Este código estructural es todo eurocódigos, pero tiene trampa. En los anexos técnicamente es norma española. Entonces, el código estructural español, para que ustedes tengan de referencia, abarca hormigón y metálica. Madera está todavía en el código de la edificación. Entonces, el código estructural es madera y diría hormigón y acero. También tiene un capítulo especial para peritaje de estructuras. Eso es interesante porque las obras que se modifican allá son obras del 82, del 76, cuando la norma española del 82, que por ejemplo la del 82 es la base de la CBH 87, ¿sí? La norma española. Entonces, los ingenieros en España pedían modelos referenciales o el procedimiento referencial que se tenía que hacer para poder evaluar ese tipo de estructuras antiguas para remodelar, ¿sí? Para remodelar. Entonces, hay libros especiales, eso lo vemos en CIPE nivel 3 que sería peritaje de estructuras. Citamos los libros especiales bajo norma española. Ahora sí se tiene en el código estructural, ¿sí? Todo el procedimiento para verificar con las normas actuales los edificios calculados en esas décadas, hace mucho, mucho tiempo, ¿sí? Eso es el código estructural. Pero el que nosotros vamos a utilizar es este, la EH del 2008, porque se va a vincular con el código de la construcción simorcente español, del que hemos visto, el 2002. Entonces vamos a agarrar este de acá. No me interesan los demás porque solo usaré hormigón armado. Entonces, esta es la norma española. Fíjense que aquí está el código de la edificación, el código estructural, diría, y se configura automático. Y este es el código técnico de la edificación que configuraría los demás elementos, ¿sí? Pero solo me interesa este de acá, ¿sí? Este de acá. Le damos a aceptar, automáticamente va a cambiar la interfase de datos generales y veremos acá que existe el hormigón mínimo, que es el H25. Ahora, el H25, que sería el de 50 el de 255 kilogramos por centímetro cuadrado, tenemos 1.4 que sería control normal. Control, aquí tenemos el control de 1.4, este es un control más eh, estricto, y este aquí que serían prefabricados a 1.35. Sus factores de seguridad para el hormigón, entonces, que serían los factores de reducción de la resistencia,
está en función de los controles, fíjense, y estos serían premezclados o prefabricados. Entonces vamos a ver por acá, este de acá es el que nosotros vamos a utilizar, H25. ¿Ven? Como mínimo está todo H25 con un control normal que es 1.5 el factor de reducción del hormigón. En la norma española, para poder calcular el módulo de elasticidad, yo necesito definir, ¿sí?, la naturaleza del agregado, del árido, ¿sí? Entonces, es cuarcita, arenisca, caliza. Aquí tengo un montón de diferentes orígenes del material. ¿Para qué se hace eso? Es para poder calcular el módulo de elasticidad. Entonces, lo vamos a dejar así. El tipo de acero, ustedes no han estudiado, la mayoría no ha estudiado norma española. Nosotros salíamos con la CB87, sí, y manejamos muy bien esto. Después aprendimos la ACI sobre la marcha afuera. Ya estábamos fuera de la U. Ahora que ustedes ven la ACI, no han visto la CB87 ni la norma española. Entonces nosotros tenemos ventaja porque hemos visto ambas, ¿sí? Entonces, acá tenemos el acero, el de 4000. Fíjense que no es 420 que utilizan los americanos, los españoles manejan el 4000. Y el acero de 500 megapascales. Notaremos que también tiene controles normales y controles exhaustivos, que serían estos, los de más exigencia. Por eso el factor de seguridad es menor. Usaremos el de 500, este de acá. ¿Listo? Ahora, todo lo demás lo vamos a dejar por defecto. ¿Por qué? Porque es simplemente sí, simplemente es un ejercicio para ver cómo funciona la norma española. Le damos a aceptar, aceptar y ya tengo esto. Voy a crear, como el edificio es de 12 pisos, le diré 13 niveles, ¿sí? Y aquí vamos a ponerle, miren, planta baja. Este es el piso uno, el piso 2, piso 3, piso 4, piso 5, piso 6, piso 7, piso 8, piso 9, piso 10. A ver, creo que me equivoqué. ¿Estamos bien? A ver, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, piso 11. Y aquí sería planta cubierta. ¿Ven? Ahí está. Este sería el uno para ellos, ¿no? Uno, 2, 3. Aquí sería. Si nosotros ponemos estos 11 más planta baja son los 12 pisos. La altura, este le damos 2 y todos los pisos van a ser 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ahí está. La cubierta solamente de mantenimiento, 100 kilos. 200 kilos sería uso domiciliar. Vamos a colocar 200 kilos y le digo cero en planta baja porque descarga directamente en el suelo. Ahora, aquí tenemos carga muerta. Normalmente nosotros adoptamos 200 kilos para todo y abajo vamos a ponerle cero porque descarga directamente en el terreno. O sea, el piso y el contrapiso descargan directamente sobre el suelo. Le damos a aceptar, editar menos 2 metros. Vamos a colocar así para que sea los 36 metros de alto. ¿Ven? Ahí están los 36 metros que nos dice el ejemplito. Vamos a ver. Yo tengo por acá la descripción. Entonces, este es el original y nos dice que es 24 por 14. Aquí nos da las medidas, que esa es la que voy a utilizar. Tiene dos sótanos, 12 pisos, 36 metros de alto. ¿Ven? Y tiene dos pisos de subsuelo. Los subsuelos no entran en el diseño de sismo, no se considera, ¿no? El movimiento ahí porque está coaccionado. Entonces, tenemos 36 metros, 12 pisos, ya lo he creado. Y lo que tengo que hacer es esto, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 5. ¿Sí? Con las columnas correspondientes y sus muros. Entonces, yo lo voy a poner por coordenadas, ¿sí? Por coordenadas. Entonces, me lo llevo a un ladito, a mi otro monitor, le doy a aceptar y fíjense lo que voy a hacer. Aquí
tengo la opción para poder configurar la precisión de una malla. Igual que todos los software, ¿no? AutoCAD tiene una malla, Vectorworks tiene una malla, Revit tiene una malla para poder trabajar con medidas redondas. Entonces, aquí puedo decirle cada 1 metro y ya lo tengo. ¿Ven? Ya lo tengo. Entonces, ahí está configurado cada 1 metro. Este es el botoncito que he apretado. Voy a colocar columnitas que sean de 40. No sé qué medidas son, ¿no? Pero vamos a ponerle 40. Vamos a ponerle 50. 50. Listo. Ya le puse 50. Y vamos a hacer lo siguiente. Colocaremos una aquí. Ahí está. Muy grandes, ¿no? 40. Vamos a cambiarle. 50 es muy grande. 40 vamos a poner. Listo. ¿Qué pasó aquí? Listo. Y aquí le vamos a llamar P1. Listo. Ponemos uno al mediecito. Ahí está. ¿Ven? Ese es 1 metro. Cada puntito va a ser 1 metro. Entonces, a 5 metros digo 1, 2, 3, 4, 5. ¡Pam! Ahí va la otra. ¿Ven? La otra tiene que ser a 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Pam! Me pregunta, ¿son 5? Belleza. La otra es a 4. 1, 2, 3, 4. 4 metros. Y tengo que repetir de nuevo 5, 5, 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Me pregunta 5. 3, 4, 5. Y ya tengo el primero. ¿Sí? Ya tengo el primero. Entonces, sobre esta línea, ahora tengo que hacer 5, 4, 5. Pero, sí, pero el tema acá es que estos son muros. ¿Ven? Estos dos son muros, estos son muros. Entonces voy a dedicarme a esta línea primero para definir 5, 4, 5. ¿Sí? Y vamos para acá. Y ahí tenemos. A ver, ¿dónde viene? Sale 5,30 sale. La persona que tiene su micrófono, siléncielo por favor. Bien. Entonces, como estábamos viendo en el PDF, es 5, 4, 5. Entonces, este aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Me pregunta. El siguiente, puedo darle aquí si quieren, miren. Pregunta que es 2. No, es 4. Y puedo hacerle acá y le digo que es 5. Bueno, ya está listo. ¿Sí? Ya está listo mis medidas. Entonces, lo que voy a hacer es sencillo. Es agarrar y colocar, miren, las columnas ya con los puntos conocidos y resuelto. ¿Ven? Eso serían, puedo quitar las cotas así. Ahí están las columnas y ustedes van a decir, pero falta. Claro que falta. Falta aquí. Todo esto va a ser el muro. Aquí también necesito otro muro. Y por acá necesito un muro así y otro muro acá. Pero los muros los vamos a colocar en entrada de vigas. Una vez que termino de realizar esto, puedo visualizar cómo está quedando mi proyectito. Fíjense, ahí está, no es chico, es grande, ¿ya? Y lo que voy a hacer es colocar los muros. Entonces vengo a muros, entrar muro. Este es el muro doble armadura. Este es muros de tensión plana. ¿Ven? Estos son bloques, ¿sí? Este es nuevo, pues es un fabricante. Estos son bloques de hormigón y estos son bloques cerámicos estructurales que lo tenía Inserpas, no sé si lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, este es el que nosotros vamos a utilizar, el primero, que es doble parrilla de hormigón, y le vamos a decir que va desde la cimentación hasta la cubierta, y le vamos a decir que sea de 20 centímetros. Aquí, por ejemplo, tendría que darle arriba para que cambie directo. 20 a la mitad y 20 a la mitad serían 40 centímetros para que sea compatible con las columnas. Listo. Con características especiales dice no, sin viga embebida. Ya está. Le diremos que esto es empotrado,
no quiero ni siquiera tocar el tema de las fundaciones porque ese es otro módulo, ¿no? Empotrado. Le damos a aceptar y así de sencillo voy a colocar, miren, los muros. Listo, ya puse los dos muros, me acerco y resuelto. Lo vemos y ahí están mis muros. Bien, ahora no necesito yo trabajar con precisión porque ya he trabajado los elementos, ¿ven? Una vez que defino al milímetro, ya no es necesario que nosotros estemos, sí, trabajando con coordenadas. Estoy en la planta baja porque me doy cuenta que estoy acá. Miren, en la parte inferior derecha me dice planta baja. Bien, entonces ahora puedo venir acá a las vigas y le digo 20 por 40. Puedo utilizar esa medida y lo que vamos a hacer es darle ortogonal. Miren, van a darse cuenta que esto lo vamos a hacer rapidito. ¿Por qué? Porque es sencillo. Listo. Quitamos esto y le vamos a poner una carga. ¿Cuánto va a ser la carga? Si nosotros agarramos y le decimos que es ladrillo costumbre local, ¿no? O ladrillo de 6 huecos, porque allá lo hacen así. 215. Voy a usar 50 centímetros arriba de viga. Entonces, 3 metros menos 0,50, 2,5. Por el peso del ladrillo cerámico, 0,54. Entonces, voy a ponerle acá 0,54. Le damos a añadir y fíjense lo que voy a hacer la de flojo. Coloco acá y el problema es que el peso del ladrillo lo ha colocado también dentro de los muros. Lo hago de esa manera para hacer lo siguiente. Aquí en cargas, utilizo este de aquí, cargas, y puedo darle borrar. Y es más fácil borrar 4 muritos que estar poniendo una por una. Listo, reviso y ahí está mi primer encadenado. Vamos a darnos cuenta que esta altura va a jugarnos en contra si esto es muy pequeño, esta altura. Cuando ya hagamos con la norma nuestra, los ejercicios que ya son serios, donde vamos a desarrollar todo el tema de sismo y verificar los elementos estructurales. Esta distancia, ¿no? Esta distancia, hay un juego de verificación que se hace con la columna y si esto es pequeño, se complica. Bajaremos esto, listo. Miren que hay que hacer la de flojo. Nos vamos para arriba. Voy a agarrar y decirle copiar y lo copio de abajo. Listo. Las cargas van a ser las mismas porque es el mismo ladrillo, pero le voy a poner losa. Y en este caso le voy a poner una losa llena y como soy flojo voy a copiarla para todas, ¿ven? Listo. Ya lo copié. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Vista 3D. ¿Para qué estoy haciendo el modelo? Para que calcule las masas y para que tenga toda la rigidez, o sea, arme la matriz con los elementos que estamos definiendo. Entonces, todos los datos son necesarios. Vengo por acá y le digo copiar, copio del otro y así sucesivamente puedo copiar uno por uno. ¿Ven? Vamos por acá. Nos vamos para arriba y ya estoy hasta en el último piso. Y en el último piso lo que voy a hacer es borrar esto y podría ponerle unos 200 kilos sobre
los muros también, porque estos ya son parapetos, ¿ven? Listo, en el borde. Lo ponemos con vista 3D y ese sería mi diseñito. Sencillito en un 2x3, ¿no? Y ustedes dirán, claro, otra cosa es sabiendo zip, ¿no? Pero es algo sencillo, es un ejemplo, ¿sí? Bien esquemático, teórico, para poder ver ya en un software lo que vimos ayer, ¿sí? Ayer, en el Excel, en el método simplificado. Listo, ya el modelo entonces está. Ahora lo que necesito es definir la normativa de sismo. En este caso, vamos a ir aquí a obras, datos generales. En datos generales entraré a esto que está acá, que viene a ser acción sísmica. ¿Ven? Este de acá. Cuando tiqueamos, vamos a escoger la norma española. Y miren, por defecto este viene con la norma española. Aquí está España. Y nos va a mostrar el cuadro que está acá. ¿Sí? Ahí está. Ahora, esa es la norma. Existe una última, si no me equivoco, la 2022, ¿sí? Es la que se estaba discutiendo y la que va a entrar en juego. Está mejorando, está cambiando su mapa de riesgo sísmico por las actividades nuevas que ha habido, también por el sismo de Lorca, ¿no? En el 2011, si no me equivoco, fue el sismo de Lorca. Tengo varios libros de eso, tener unos 5 libros. Hay uno especial, hay uno de 2 tomos de solo refuerzo de estructuras, enfocado al tema de las columnas, ¿no? 2 tomos tengo de toda la experiencia que han logrado adquirir reparando los edificios que se han dañado con ese sismo. Creo que fue el 2011, Lorca se llama, ¿no? La población que ha sufrido más con ese sismo en ese año. Entonces, el estudio que se ha hecho con ese evento, ¿sí? Está dando como resultado esa nueva norma, ¿ya? No es como nosotros que cambian constantemente, ¿cierto? Que hemos visto la necesidad de cambiar porque no estaba muy bien que digamos. Inclusive esta 2023 seguramente habrá una 2025 que ya se debe estar discutiendo, pero la vamos a estar viendo en el 2027 o tal vez en 2026, ¿no? ¿Por qué? Porque se sigue criticando y por lo tanto tendrá que modificarse o cambiarse con alguna actualización. Bien, entonces esta 2002, ustedes dirán, ¿es antigua, ingeniero? Sí, es antigua, ¿sí? Es antigua, pero está bien trabajada, por eso recién lo van a cambiar. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a ver acá, dice, la acción sísmica en los dos sentidos, bien, y aceleración básica. Yo podría colocar directamente el valor del lugar de acuerdo al ejercicio, ¿sí? Pero podemos agarrar y tener la opción, si estamos en España, buscar dónde está Torrevieja, ¿sí? Torrevieja. Entonces voy a buscar en el original, por acá, dónde está dónde queda Torrevieja. Bueno, aquí está. Dice norma española, ahí está, ¿ven? Esta es la norma de construcción sismo resistente 2002. ¿Ven? Ya está. Entonces venimos por acá y equivalente a vivienda de 12 plantas ubicado en Torrevieja, provincia de Alicante. Ajá. Ahora sí ya sabemos dónde queda. Entonces buscamos Alicante. Aquí está. Miren, aquí están todos. A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, ¿no? Córdoba, por ahí está Barcelona, todos están. Ahí Sevilla, Valencia, todas están los bolivianos, ¿no? Vamos a ver por acá. Entonces, Alicante y buscamos por orden alfabético Torrevieja. Torrevieja. Ahí está. Entonces, existe en la norma española hay unas tablas donde están todo esto descrito. Le damos a aceptar y automáticamente coloca. ¿Ven? Yo podría agarrar acá y decirle Tormos y cambia, fíjense.
los parámetros de acuerdo a la tabla. Entonces, la aceleración básica y el coeficiente de contribución ya están tabulados en tablas donde yo escojo la población y directamente cambia automáticamente. ¿Sí? Ahora, el amortiguamiento. Entonces, vamos a buscar en nuestro Excel cómo ha determinado el amortiguamiento. Creo que estaba más abajo, ¿no? Entonces, el amortiguamiento de acuerdo a esto es 0,33, 5% de amortiguamiento y ductilidad 3. Vámonos por acá. 5% de amortiguamiento, fíjense, ahí está. Una ayuda es 5%. Ahora, ¿qué tipo de importancia tiene nuestra construcción? ¿Es especial o es normal? El ejercicio dice que es viviendas, por lo tanto, es importancia normal. ¿Sí? Ahora, tenemos para escoger el tipo de terreno. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Pero, ¿sí? Pero no es ninguno de estos, sino es una combinación. Y acá en el Excel nosotros hicimos la tablita donde hemos podido determinar que el C es 1,633. ¿Sí? 1,633. Ahora, sabiendo eso, yo puedo agarrar y decirle especial y coloco 1,633. Ah, con dos decimales no, 1,63. Bien, ya definí entonces la importancia, el amortiguamiento, la importancia, que es normal. El terreno es una combinación de dos tipos de terreno, porque es los 30 metros por debajo, los 30 primeros metros por debajo de la cimentación. Ductilidad, tenemos que ver, podemos decirle un valor, la ductilidad. ¿Cuál es la ductilidad? Entonces, la ductilidad sería aquí en la tabla, aquí. La ductilidad, recuerden que saca 0,33, este es 0,33. Entonces, la ductilidad es 3, ¿sí? Es 3, ¿sí? Es 3, 0,33. Entonces, lo que yo puedo hacer directamente en el CIPE, podré agarrar, si yo no sé directamente especial, y le digo 3. Ya, listo, ahí está. Si yo quisiera poner un parámetro intermedio, porque es 4, 4, 3, 2, 1. Tal vez no es 4 realmente el mío, porque le falta algo, ¿no? O no cumple alguito, pero es más que 3. Entonces yo puedo poner un valor intermedio. Pero de acuerdo a la norma, fíjense que tengo sin ductilidad sería 1, con baja ductilidad sería 2, con ductilidad alta sería 3 y con muy alta sería 4. En este caso, como este es 1, 2, 3, 4, este de acá, ductilidad alta, sería el 3. ¿Sí? Y si yo le digo especial, fíjense, ahí ya se marca el 3. Si quieren, le pongo 1, miren. ¿Sí? 1. Ahora, vengo por acá, y yo le digo ductilidad muy alta, ¿ven? Automáticamente. Este se va a poner acá. Ductilidad alta. Listo. Ya tenemos entonces el valor. Ahora, ¿qué más? Porcentaje de acuerdo a la norma, según la norma para viviendas, edificios públicos y almacenes. Entonces yo tengo viviendas. Se me complica, ¿no? Imagínense que nosotros tengamos, en este caso, edificios públicos y dentro de ese edificio público tenga, por ejemplo, que sea del juzgado o el Palacio de Justicia. Tenemos depósitos de papeles, que son los folios de las demandas, son súper, súper pesados. Entonces, almacenes toma en cuenta el 100%. Entonces, necesariamente aquí se complica, ¿se dan cuenta? Ahí. Viviendas, por suerte, este es sencillito. Parte de nieve a considerar, nosotros no vamos a tomar en cuenta eso. El desplome no nos interesa, porque si hay efectos de eso. Y aquí nosotros vamos a ver que nos dice número de modos a vibrar, los que sean necesarios para mover, ¿sí? Para poder mover el 90% de la masa.
Considerar bajo rasante, por ejemplo, para estructuras 3 integradas, no, no tengo eso. Quiero sismo vertical, no, lo vamos a complicar, pero como nosotros vamos a trabajar con cargas horizontales, que serán las que se generan por el sismo, necesitamos hacer un cálculo de los efectos de segundo orden. Los efectos de segundo orden lo vamos a hacer a través de un método simplificado que es el famoso efecto P delta, ¿sí? Y como nosotros vemos que este fenómeno del sismo es un evento extraordinario y la misma norma nos los dice, que el grado de fisuración para estos casos de sismo tenemos que considerar el geométrico, la inercia geométrica, es decir, el 100% de la inercia geométrica. No se considera las piezas fisuradas para la obtención de los efectos de segundo orden ante las cargas del sismo, porque es un evento extraordinario. Cuando nosotros veamos el viento, vamos a darnos cuenta que este ya no es necesariamente uno, puede variar dependiendo de la norma con la que nosotros trabajemos. 2.5 sería para los americanos, 2 para los españoles y 1,57 para los brasileros, que es un porcentaje de grado de fisuración promediado de toda la estructura, ¿no? En este caso, siempre en sismo, y especialmente las nuestras, la norma boliviana, nos va a decir que sea el 100% de la inercia geométrica. Como ustedes ya están en seminario, se supone que han pasado hormigón 2, y en hormigón 2 calculamos la inercia efectiva de las vigas, ¿cierto? La inercia efectiva de las vigas está rondando entre el 50% y el 65%, ¿no? Ese es el porcentaje de la inercia efectiva comparado con la inercia geométrica. ¿Por qué disminuye? Es por calculamos la profundidad del eje neutro, de ahí para abajo del eje neutro para abajo está fisurado y para arriba está intacto. Entonces, de esa manera nosotros aplicamos Branson y podemos determinar cuánto es la inercia efectiva. Entonces, cuando hacemos este tipo de cálculos, como es extraordinario, para no complicarlo, si consideramos directamente el 100%. ¿Ya? Se entiende mejor, ¿cierto? Le damos a aceptar, ya está activado, técnicamente ya está hecho. Ahora, yo le puedo dar calcular y listo, pero si yo fuera serio y quiero que los elementos también se armen, porque yo tengo que garantizar esa respuesta, ¿sí? Esas respuestas con un amortiguamiento del 5% y con una ductilidad de 3, yo tengo que definir un armado especial. Fíjense que había sin ductilidad, baja, alta y muy alta, ¿cierto? Era 1, 2, 3, 4. En este caso, solamente se exige armados especiales cuando sea 3, que sería muy igual a 3, ductilidad igual a 3, que es ductilidad alta, que es la que nosotros hemos escogido. Y cuando sea muy igual a 4, ¿no? Que es muy alta, también tiene unas condiciones especiales de armado. Entonces vamos a utilizar alta porque es muy igual a 3. Y fíjense que ahí dice aplicar el anexo de la norma EH del 2008. Requisitos especiales recomendados para estructuras sometidas a acciones sísmicas. En este anexo se describen los requisitos especiales para que se recomiendan para estructuras de hormigón sometidas a acciones sísmicas complementarios a las disposiciones establecidas en los reglamentos. Entonces hay un anexo, el anexo 10 que se ha puesto después en la norma del 2008. ¿Sí? Entonces, eso va a tomar en cuenta para el armado. Pero, repito, eso no nos interesa. Necesito solamente ver cómo salen, cómo se determinan las cargas y cómo están los modos de vibración, cuánto en masa mueve. Eso lo veremos en tema de los armados cuando toquemos la nuestra, que es la versión 2023. Le damos a aceptar y ahora sí, ya configuré el sismo. Como dijimos que este módulo era para calcular acciones de sismo y acciones de viento, si yo no lo calculo, no tengo la estructura y no calculo la estructura, yo no tengo las cargas de sismo, porque para el sismo yo necesito obtener las masas, ¿cierto? Y aplicar los modos para poder ver cuánto es lo que se mueve. Entonces vamos a darle acá, miren, yo puedo darle calcular sin obtener el armado para que sea más rápido porque este edificio es grandecito, ¿no? Tiene 12 pisos y tiene un montón de losas llenas y estas losas llenas tienen alrededor de 24 variables de cálculo por metro cuadrado.
Entonces, el tiempo de cálculo se va a ser larguito. Si yo le digo calcular completo, como no tiene cimentación, puedo darle cualquiera de estas, pero igual va a tardar porque va a diseñar las columnas, los muros, las losas, especialmente las losas es donde me va a comer tiempo. Entonces, yo quiero hacer un cálculo matricial y poder determinar el tema del sismo. Yo puedo lograr hacer eso directo con esto. Esta opción, por ejemplo, calcular la estructura sin obtener el armado, esta fue diseñada para hacer el estudio macros del edificio, para ver la estabilidad, así como en el sismo vemos sus condiciones, ¿cierto? Cómo se va a mover todo eso, para determinar las derivas y demás. No necesito yo calcular toda la estructura. Entonces, existen opciones, que eso lo veremos en el módulo 5, que es para edificios altos y esbeltos. Normalmente es bastante tiempo de cálculo. Se puede hacer predimensionamientos. Y en el módulo 5 veremos que hay un libro de referencia que yo les voy a pasar, donde está todo el tema para edificios altos, de la A a la Z tiene. Y no solo de estructura, sino todos los aspectos técnicos que debe tener un edificio con alturas ya considerables, ¿no? Vamos a darle acá, calcular sin el armado. Fíjense que me ofrece el software. Ven, esta es una opción nueva que salió en la B, si no me equivoco, salió. Dice, modelo de cálculo de forjados, puedo colocar de tamaño variable para que sea más rápido el cálculo, pero vamos a decir así directo, puedo hacer inclusive los muros, puedo hacer varios cambios que normalmente eso lo vemos en ese libro que les digo, en el módulo 5. En ese libro de referencia nos muestra cómo nosotros no debemos concentrarnos hasta de detallar la jardinera del edificio. Lo que yo necesito primero es ver la estabilidad global, el trabajo en conjunto que hace todo el edificio, y una vez que tenga ya una idea de cómo funciona, definiré ya de mejor manera las secciones. Y ahí ya podré hasta la jardinera, ¿no? Pero si le pongo la jardinera desde el comienzo, me va a salir 200 hojas de errores y no voy a saber ni por dónde comenzar a revisar. Entonces, se puede hacer esto, pero vamos a darle acá a aceptar para no complicarlo. Bueno, hasta que esté calculando, el próximo lunes vamos a tomar un parcial. ¿Sí? Un parcial. Y va a ser hasta este punto, que es la norma española, ¿sí? Después vamos a tomar un segundo parcial sobre la norma ya, que es del caso de estudio de este módulo, que será la norma 2023. Entonces, no necesito que ustedes se aprendan todas las normas, porque ni siquiera se les he pasado. Entonces, necesito que estudien las diapositivas. Las que les he pasado, las que están en PDF, estudien eso. Va a ser cortito, 30 minutos máximo el examen, y después vamos a ordenarnos el día lunes con los grupos para que ustedes empiecen a trabajar. Recuerden que el proyecto va a valer 60 puntos. Ya les voy a dar todos los puntos que vamos a evaluar, cuáles son los objetivos, cómo vamos a poner los porcentajes, para que después no exista reclamo. ¿Sí? Les daré su trabajito también para que vayan viendo cómo van a modelar, porque ya mañana vamos a tocar el tema de la norma boliviana, y el lunes tomamos el examencito y ustedes van a ver si les tocó B, si les tocó, van a saber cómo clasificar su proyecto en función de la localidad que les toque, si es categoría B, C o D, y tienen que empezar a trabajar con su proyectito armando. Entonces, mientras yo vaya haciendo, ustedes tienen que ir referenciando y relacionando lo que les estoy pidiendo. De esa manera va a haber un mejor trabajo, ¿sí? Va a haber un mejor trabajo. Y también lo que va a pasar ahí es que van a preguntarme mejor cuando esté haciendo los ejercicios, para que ustedes no se queden con las dudas, porque en función de eso va a ser su trabajo.
Esta es nuestra segunda semana, ¿cierto? Estamos bien. Nos va a dar tiempo para que vayamos desarrollando y hablemos hasta del viento. Tiempo de cálculo. Se toma su tiempo, ¿cierto? Ya van 2 minutos, ya 3 minutos. Estoy calculando con 32 procesadores. Ahorita he visto que hay unos más buenos todavía, de hasta de 48 procesadores he visto, ¿no? Listo, termino de calcular. Ahí podemos ver, tardó 3 minutos en calcular. Cerramos esto, ¿sí? Recuerden que esto que estamos viendo es la cubierta. No está nada en rojo porque el software no ha calculado los armados de las columnas, las vigas, los muros, nada. Simplemente hizo un cálculo matricial y en el cálculo matricial vamos a darnos cuenta que tenemos en la impresora, arriba en la parte superior derecha, veremos, ¿sí? La impresorita que es para sacar informes o listados. Tiqueamos acá y el que estamos sacando en todos los ejercicios es este informe que se llama justificación de la acción sísmica, ¿sí? Justificación de la acción sísmica. Entonces, venimos por acá, un clic y ya tenemos nuestro resultado, ¿sí? Nuestro resultado. Entonces, vamos dándole una miradita despacito y ahí lo tenemos. Norma, ahí está, norma de construcción sismo resistente española, ¿sí? Sismo resistente española del 2002. Análisis mediante proceso espectral de respuesta. Bien. Datos del sismo. Está la aceleración de Torrevieja. ¿Cuánto es el coeficiente K, que sería el de contribución? El C, que sería de los dos tipos de suelo, 1,63. El amortiguamiento, que es 5%. Los porcentajes de la fracción que se utiliza en sobrecargas de uso, que son los 200 kilos que he puesto por metro cuadrado domiciliar. Venimos por acá, dice, se ha hecho un análisis segundo orden con un factor de desplazamiento igual a 1, que sería el 100% de la inercia geométrica. El análisis se hizo en X y en Y. Revisamos por acá, este es nuestro cuadrito, y aquí podemos ver, este es el espectro adimensional. Es el espectro adimensional. Aquí podemos ver las formulaciones que se han utilizado de base y lo que nosotros obtenemos de este espectro. Fíjense que lo hace de forma más didáctica el CIPE que la misma norma. Noten que este espectro es el que va a darnos alfa. ¿Y dónde está alfa? Alfa está aquí. Y alfa recién multiplica a la aceleración de cálculo. Entonces, este espectro, la particularidad de la norma española es que el espectro en norma española es adimensional, ¿sí? Es adimensional. Bueno, entonces ya tenemos eso. Vámonos por acá. Tenemos parámetros necesarios para la definición del espectro. ¿Cuánto es la importancia? La importancia es normal. Fíjense, está exacto como el ejercicio simplificado que hicimos en Excel, o el que le mostré en Excel. Para poder determinar cuánto es el coeficiente de amplificación del terreno, tenemos que definir por intervalos, ¿sí? Partiendo ya con el valor de C. El valor de C es 1,63 para los dos tipos de suelo que tiene el ejemplo. Entonces, fíjense que aquí S ya lo determina 1,26. Vamos a fijarnos qué es lo que hizo acá, cuánto era el S en la tablita. 1,27 yo calculé, ¿no? 1,27. Entonces, ¿cuánto calculó acá el programa? 1,26, porque está haciendo con redondeo solamente dos decimales, ¿no? 1,26. Entonces está haciendo lo mismo. Claro, tiene que sacar lo mismo porque, ¿sí? Porque nosotros eh, directamente estamos usando la norma. Entonces, C es 1,63, aceleración vale 0,14. ¿Ven? La importancia es 1, coeficiente de dependencia del amortiguamiento es 1. Miren, aquí está determinando con 5%. Está determinando cuánto vale el tiempo A, el tiempo B. Y luego
ya nos va a decir cuánto es lo que vale. ¿Ven? Aquí ha determinado la fórmula. Ya ha tomado en cuenta todo. Esto que nosotros estamos viendo acá, ¿dónde está? Por acá estaba, ¿no? Esto, esta formulita, aquí está sencillita, ¿no? Y se entiende. Sabemos que alfa viene del espectro, beta es una fórmula, ¿cierto? Y eta i sub k es otra. Ahora, si se fijan, la norma, o sea, el CIPE me va a mostrar esto de acá hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí, hasta donde está beta. Nos vamos al CIPE, ¿ven? Fíjense, ahí está. Y directamente ya me lo plantea hasta con alfa, que sería el espectro. Les dije que el espectro no era necesario dibujarlo, ¿cierto? Porque tengo las formulaciones para cada tramo. Y aquí tenemos el primer tramo del espectro, el segundo y el tercero. Entonces lo que ha hecho es, en función de los tres tramos, complementar la aceleración, ya tomando en cuenta el espectro y tomando en cuenta la ductilidad, o sea, la respuesta de la estructura, ¿no? Que está en función de la ductilidad. Entonces, vemos que es más práctico, tal cual les dije ayer, y aquí determina todos los parámetros y este sería ya el espectro de respuesta reducido. Este que lo grafica, nosotros no lo graficamos porque lo hicimos directamente, aplicamos los modos de vibración uno y 2. En cambio, lo hace un poquito más didáctico porque está sacando un espectro de respuesta ya tomando en cuenta la ductilidad, ¿sí? Y aquí ya nos da los valores en G, ¿ven? Este ya no es adimensional. El que usamos como referencia es adimensional, ¿no? Una vez que ya tiene los valores, ha aplicado los modos necesarios para lograr un 90% de masa comprometida en los dos sentidos. Entonces, veremos que ha hecho en este edificio, hizo 8 modos de vibración para poder, tanto en X como en Y, poder llegar a un porcentaje de masa comprometida de más del 90%. Entonces, con los 8 ha logrado obtener el 94,86. Ahora, yo puedo ver los más importantes, por ejemplo, aquí en modo 1 es para X al 71%. ¿El examen será presencial? Para los de seminario, sí. Para los que están en seminario, el examen va a ser presencial. Recuerden que es en la noche, ¿no? En la noche. Para los que son externos, porque el CCT no sé si ha incluido gente externa, que normalmente siempre participan en los seminarios, para ellos, sí, vamos a tomarle su proyecto simplemente, el 100% de su proyecto. ¿Ya? Así funciona. Ahora, la masa en el modo 2 ya viene a ser en Y. Fíjense que el modo 4 está dando en Y, el modo 5 está aportando en Y, y la suma de ellos todavía no es suficiente hasta el modo 5, ¿ven? Por eso tuvo que hacer un modo 7 donde ya aporta en X 6,3 y el modo 8 aporta un 6,29. Ahora, ¿cuál de estos modos de vibración son los críticos? ¿No? ¿Cuál es el crítico? ¿Se acuerdan que nosotros calculamos el tiempo fundamental, cierto? El tiempo fundamental, si nosotros nos vamos por acá, el tiempo fundamental era 0,797, que nosotros criticamos que es una formulita, ¿sí? Y aquí está la formulita para que ustedes no digan. Ahí está la formulita para poder determinar el tiempo fundamental, el periodo fundamental de la estructura. Pero es una fórmula aproximada, 0,797, ¿sí? Con el sistema modal espectral que estamos utilizando, que es más complejo, podemos llegar
a determinar cuáles son los críticos que comprometen más a la estructura. Y cómo yo me doy cuenta cuál es el crítico, el más crítico de todos esos modos de vibración que ha hecho para llegar al 90%. Se supone que la norma nos dice que los críticos son los que superan el 30% de la masa. Y aquí nosotros podemos ver que el modo 1, 71%. ¿Para quién? Para X. Y por acá tengo el modo 2, 70,99 para el modo Y. ¿Y cuál sería entonces sus periodos, sus tiempos? El periodo crítico. El periodo crítico para, ¿sí? Para X será 1,247 segundos. 1,247 segundos. O sea, 1,24, 1,25 segundos. Ese sería el tiempo del periodo crítico porque la estructura va a comprometer el 71% de la masa, es decir, el edificio se mueve, ¿sí? Más crítico que en todos los demás modos de vibración. Este es el que más mueve al edificio. En el sentido en X. En el sentido en Y, el mm, periodo, en el sentido en Y crítico para esta estructura que hemos planteado, es de 1,27 segundos, comprometiendo el 70,99%. Y ustedes dirán, pero ingeniero, ¿no era 0,74? Sí, ese es con la formulita. Ahora, ¿podríamos cambiar este modo de vibración? Los tiempos, ¿podemos cambiarlo? ¿Puede alterarse eso? Eso va a estar en función de la rigidez de la estructura. Porque yo he adoptado columnas de 40 y paredes de 40. Si alguien puede agarrar y decir, voy a hacer el mismo ejemplo con columnas de 50 y paredes de 50, obviamente la estructura es más rígida y se va a mover menos. Por lo tanto, los tiempos, el periodo va a ser más corto. ¿Sí? Va a ser más corto. Entonces, no necesariamente tiene que ser 1,24. ¿De qué depende eso que se mueva más o menos el edificio? ¿No? ¿De qué depende que las columnas sean de 40, los muros de 40, o las columnas sean de 50 y los muros de 50, o algo intermedio? Eso va a depender, ¿sí? Del control de derivas que nosotros hagamos. ¿Sí? El control de derivas está controlado. ¿Sí? Está controlado. O sea, está restringido. Y es eso lo que nosotros vamos viendo. Hay una persona con su micrófono activado. Ya. Bien. Estábamos en esto, ¿cierto? Entonces, como no estamos llegando a ese nivel con la norma española ni con las otras históricas que estábamos viendo, las bolivianas, que ya no se usan, simplemente estamos viendo cómo definían sus parámetros y cómo dar el software, porque el software ya lo tiene implementado. Cuando ya nos ponemos serio, tenemos que controlar las derivas, las máximas permitidas y también las condiciones tensionales y de armado de cada elemento, de las columnas, de las vigas. Y como estamos trabajando, ya estamos entendiendo que la respuesta del edificio está de la mano del sistema estructural que yo elija, de las secciones que éstas tengan y de los armados especiales que hay que realizar. Dentro de esos armados especiales también hay valores tensionales máximos que se deben cumplir. Entonces, cuando yo ponga 40 centímetros de columna, posiblemente se ponga en rojo y supera algún parámetro de cálculo. Entonces, inevitablemente tendrá que ser 50. En este momento está 40 y me está dando 1,24 para X y 1,27 para Y. Pero en el caso que yo empiece a hacer ya un control serio, un diseño responsable, completo, ya haré todos esos controles y ahí recién saldrá, ¿sí? Qué sección es necesaria. Y ahí me voy a acercar ya a un periodo, a sus periodos críticos, que pueden ser menores a esto y mover más o menos más, pero igual van a ser críticos. ¿Por qué? Porque mueven, de todos, son los que más masa mueven. Y de nuevo repito, normalmente nos le ponemos atención a aquellos que son importantes que mueven más del 30%. Pero en realidad el cálculo que nosotros hacemos es de todos ellos combinados.
¿sí? De todos ellos combinados. Es decir, hacemos la famosa combinación cuadrática completa. ¿Sí? Completa. Bien, ya que estamos viendo acá, vamos más abajito y el programa nos muestra el tramo donde está trabajando y fíjense que es exacto a lo que yo les digo. ¿Ven? Dice, se presenta el rango de periodos abarcados en los modos estudiados con indicación de los modos en los que se desplazan más del 30% de la masa. Entonces, ¿cuáles son los críticos? Estos de acá. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de modo de vibración es el crítico en X, que es el modo uno? ¿Qué tipo de modo de vibración crítico es el del modo 2, que es crítico en Y? ¿Sí? Y ahí también me da la aceleración, ¿no? Al 7,7% y al 7,6%. Vamos a ver por acá. Venimos por acá. Vamos a revisar el modo uno. El modo uno es para X, ¿no? Y aquí yo tengo los, ¿qué se llaman estos acá? Son coeficientes de participación. ¿Ven? Participación. Entonces, el coeficiente de participación puedo ver que es uno en X, bien, cero en Y, belleza, y casi cero el torsional, el LG sub Z, ¿no? Entonces, como es uno en X, cero en Y casi cero en Z, porque como la estructura es simétrica, el centro de masas con el centro de rigidez van a procurar coincidir, ¿cierto? Van a estar coincidentes. Teóricamente coincidentes. Ahora, técnicamente es un modo traslacional, le dicen. Nosotros le decimos es un modo flexionante, o sea, se está moviendo, ¿sí? Como el modo uno que hemos visto, ¿sí? Es flexionante. Traslacional sería lo técnico. Y si nosotros revisamos el modo 2, que sería para X, para Y diría, ¿no? Vamos a ver que es 0 en X, uno en y cero torsionalmente. El modo torsional, el coeficiente de participación torsional es casi cero, 0,003. Entonces ahí podemos decir, ah, belleza, que para Y, que está moviendo este porcentaje de masa, es también traslacional o flexionante. Ese es el modo 2. Ahora, dijimos que inevitablemente tienen que haber modos torsionales, ¿cierto? Y esos modos torsionales, ¿a qué se deben? A las excentricidades mínimas que la norma establece, ¿sí? Aquí podemos ver un modo torsional fijo y aquí vemos otro modo torsional fijo. Ya te dije. Espérate. Un momento, por favor, unos minutos y vuelvo. Ahora sí. Fíjense que estábamos diciendo que era modos torsionales, ¿ven? Son los modos torsionales, son obligatorios, pero no mueven nada de masa. ¿Y para qué están estos modos torsionales entonces? Es para obtener esfuerzos, ¿sí? Obviamente que los esfuerzos más grandes son estos, ¿cierto? Son estos. Ahora, lo delicado es cuando existen modos torsionales mezclados con los modos traslacionales. Ahí sí va a complicarse, especialmente en el armado de las columnas. En realidad todo, pero las columnas van a estar muy complicadas, ¿sí? Ahora, vámonos por acá y antes de que yo avance, vamos a ver esto.
¿Se acuerdan que hicimos los dos modos de vibración, cierto? Modo 1 y modo 2. Y hemos determinado a través de este de acá, que es el coeficiente de forma eta y su k, factor de distribución diría, y el modo y el coeficiente de forma sería este pi y su k, que está en función de un seno, que es el que define el valor de las cargas, es decir, los sistemas modales, ¿no? Y está en función de 2i, que sería i, el modo de vibración que nosotros vamos a trabajar. En este caso está el 1 y en este caso está el 2 y determinamos cuántos son las fuerzas. ¿Ven? En el 1 todas las fuerzas son positivas y en el 2 hay fuerzas negativas y hay fuerzas positivas. Ahora, si nosotros nos fijamos, ahí está el modo 1, que sería este de acá y este otro. Ese sería el modo 1 y el modo 2. Ahora, estos dos modos tenemos que aplicar el CQC, que sería el cálculo de cortante combinado, donde tenemos la fuerza 1, que lo convertimos en cortantes acumulados, y la fuerza 2, que lo convertimos también en cortantes acumulados. Ahora, lo que quiero que ustedes entiendan, y este ejemplo es buenísimo, ¿sí? Buenísimo, porque ustedes se están imaginando que en el CIPE, que es el software, está haciendo 8 modos de vibración, ¿sí? 8 modos de vibración. Después yo le estoy diciendo que el 1 y el 2 son los críticos, porque mueven 71, 79, ¿cierto? 71, 79. Y luego hay otro que mueve el 17, 17 y el otro 6 y 6 para poder llegar al 94%. Bien, cada uno de estos modos va a obtener fuerzas cortantes, o sea, vamos a obtener desplazamientos y vamos a obtener, ¿sí? Esfuerzos. Luego de eso tenemos que combinarlos todos para poder tener la respuesta, ¿sí? La respuesta final, la crítica, ¿no? Ahora, si nosotros decimos, y lo va a sumar todo, va a ser súper, súper crítico porque el uno con los que son en X lo suma y los que son en Y lo suma también en Y, o sea, no los mezcla, no estamos diciendo peras más manzanas, ¿no? Todo lo que sean X los va a integrar y todos los que sean Y los va a integrar, ¿sí? Ahora, lo que quiero que ustedes entiendan, que esa combinación no es que va a ser la suma directo y lo va a hacer súper, súper grande. No, observen bien este número que está aquí, este, ¿sí? Ese número. ¿Cuánto es? 3.779, ¿sí? 3.779. Fíjense este otro, 396, ¿cierto? 396. Y miren este otro, es la combinación de los dos da 3.800. Si se fijan, los críticos son los que realmente son determinantes. Los otros son complementarios. Son complementarios. Entonces, eso es lo que se busca con los modos de vibración. Tratar de encontrar el 90%, o sea, tratar de encontrar en todas las formas de mover la estructura, que son los modos de vibración, hasta encontrar el 90%, ¿sí? O sea, sumar el 90% de las posibilidades de cómo se puede mover la estructura, es decir, el trabajo que se va a dar, el corte que se va a dar. ¿Ven? Entonces, entre 3.700 con 396 da los 3.800. ¿Ven? Da los 3.800. Ahora, aquí lo interesante es que ustedes deben darse cuenta que estos son positivos, belleza, todos suman. Aquí hay positivos y también hay negativos. Recuerden que aquí se va sumando los negativos y aquí se va restando ya con los positivos y al final no es, si yo sumo todo y todos serían positivos, belleza, pues no, va a salir un valor súper, súper alto. En cambio, es negativos, se suman y luego se suman con los
los negativos con los positivos, obviamente se van a restar y nos va a dar como resultado este valor de 369. Ahora, lo que nosotros vemos es 3.800. 3.800. Ese resultado que nosotros estamos viendo, este rojo, este verde que está acá, es la gráfica, que es las pancitas, ¿ven? Esas son las pancitas. Ahora, esa pancita se ve bonito, dijimos ayer, acá, se ve bonito. Ahora, ¿qué es lo que hace el software? El software, para cada modo de vibración, ha calculado las fuerzas y luego determinó las cargas, los cortes, ¿cierto? El corte acumulado piso por piso. Y aquí estamos viendo, fíjense, más abajo, ¿sí? Más abajo, vamos a tener eso, ¿ven? Cortante sísmico combinado y fuerza equivalente por planta. Entonces, la fuerza equivalente por planta son valores que van uno por uno, que serían lo que nosotros vimos en la tabla, ¿no? Y los cortantes son los que se van acumulando. Desde el piso 11 va bajando, va bajando, va bajando, y miren, nosotros tenemos 2.000, en este caso tengo 290 y aquí tengo 3.82. Noten cómo vamos viendo con en Y lo mismo se va dando los valores X, Y. En X es el valor más grande, ¿sí? En X es el valor más grande. Entonces vamos fijándonos, cortes máximos por plantas, y aquí es donde nosotros tenemos la pancita. ¿Ven? Ahí es donde nosotros estamos viendo la pancita. Ese que hemos graficado es el que se está dando. Y ustedes dirán, pero ingeniero, ahí no sale 4, en el otro sale 3.800. Usted está sacando, o sea, sale 300, ¿no? O 380. Ya si nosotros lo vemos en toneladas, sale 380. Y usted está sacando 280. Recuerden que en el de Excel hemos partido con 0,74 segundos como tiempo fundamental. ¿Sí? Como tiempo fundamental. Entonces, lo que nosotros estamos viendo con el sistema modal espectral y además con las medidas que yo he adoptado de las columnas y los muros, yo estoy obteniendo 1,24 segundos en X y 1,27 segundos en Y. ¿Sí? En Y. Entonces, esas son las variaciones, pero guarda coherencia, si se dan cuenta. Y esta barriguita es el resultado de lo que nosotros hemos hecho en forma aproximada, basándonos solamente en el tiempo fundamental por esa ecuacioncita sencilla que nos ha dado 0,74, y en función de ella hemos determinado el modo 1 y el modo 2 y obtenido sus fuerzas. Y con sus fuerzas después hemos obtenido los cortantes. Y con el cortante hemos llegado hasta 380. ¿Sí? En este caso estamos llegando a las 280 y pico, pero con diferentes tiempos de modos de vibración. Y tenemos tanto en X como en Y. ¿Listo? Y acá ya podemos ver cuántos son las cargas por plantas, tanto en X como en Y. Fíjense que los modos de vibración en X, que se consideran, mueven todo en X. Y estos chiquititos rojos son los movimientos en Y, las fuerzas. Son pequeñitas, pequeñitas. Y si nosotros nos fijamos en X, en Y diría, vamos a ver que en Y son los principales y chiquititos son los X que se dan con esos modos de vibración. ¿Ven? Y al final tenemos los totales, ¿ven? Porcentajes. Aquí este está interesante porque estos son los porcentajes, cuánto de porcentaje en cortante soporta los pilares y los muros. Los pilares y los muros, tanto en X como en Y, con el modo, con el sismo en X y con el sismo en Y. ¿Para qué me sirve tener estos parámetros de porcentajes de cortante que soporta los pilares y los muros? Es para ver si, por ejemplo, en este caso es obvio que los que son más columnas que muros, ¿sí? Y que el muro sí va a sufrir porque él va a tratar de ayudar. Pero si yo empiezo a colocar más muros, ¿sí? Los muros son los que en todos los pisos se van a llevar la mayor parte del porcentaje, en todos los pisos. Aquí estamos viendo, si se fijan, los pilares en la cubierta está el 61% del corte y el muro solo el 38%. ¿Ven? 38. Aquí en Y, como está en ese sentido atacando, es más débil, entonces el pilar 28, 71. Fíjense que al final el 95% es en planta baja el muro y 4% las columnas. Esos son los porcentajes de los cortantes que va soportando, ¿sí? Entre pilares y muros, y al final nos va a mostrar cuánto es la diferencia. ¿Ven? 4%,
¿sí? 4,79% en pilares, 95,21 en muros. Es decir, que los muros sí que hacen la tarea. Las columnas, ¿por qué no soportan tanto? Ah, sencillo, porque las columnas tienen menos inercia que esos super murotes que están puestos ahí, que son de 40 centímetros de espesor por 4 metros de largo, 2 en X y 2 en Y, dos laterales y dos centrales. ¿Sí? Esa es la forma como trabaja el software, ¿sí? Bajo la norma española. Entonces, ese es el ejercicio. Tiene sus variaciones. ¿Por qué? Porque estamos utilizando no el método simplificado, estamos utilizando el método modal espectral que ha hecho 8 modos de vibración y no solo 2, que ha determinado que no ha utilizado el periodo fundamental, que es una formulita grosera, sino que él ha utilizado un proceso interactivo para poder determinar cuál de esos, cuál tiempo, claro que parte, ¿cierto? De un valor y va determinando cuánto es el crítico. En este caso, 1,24 en segundos en X y 1,27 en Y. Ese sería el periodo para este caso. Recuerden, de nuevo, repito, eso va a depender de las secciones de las columnas, secciones de las vigas, es decir, de la rigidez del conjunto. Pero especialmente hay que tomar en cuenta que los que le hacen frente a las cargas horizontales son los muros y las columnas. Que las vigas ayudan, que la losa ayuda, sí, ayudan en la medida de lo que ellos pueden aportar. Entonces, ¿las columnas y las vigas ayudan? Sí, poquito, ¿no? En realidad, las columnas y los muros son la clave. Entonces, cuando nosotros ya ataquemos con la norma boliviana, ¿sí? Ataquemos con la norma boliviana, veremos que no por nosotros le metemos muro a todo, porque es la clave, ¿sí? Pero en realidad, económicamente hay que ver cuánto es lo que, si vale la pena o no vale la pena. Eso es lo que vamos a aprender, ¿sí? Tocando un sistema en B, en categorización sísmica B, C y D, pero ya alguien hizo la tarea por nosotros, que es una española, y que es simplemente una hojita que está resumido cuál es, ¿sí? Cuál es su conclusión que ha hecho en su tesis de maestría. ¿Sí? Es una tesis de maestría, ¿ya? Es una tesis de maestría. Entonces, ya nos da las pautas de que no es conveniente, que es conveniente cuando el edificio sea bajo y que es conveniente cuando el edificio sea más alto. ¿Qué tipo de categoría me conviene o qué tipo de sistema estructural debo plantear? Obviamente que eso va de la mano de las aceleraciones en función de la categoría sismo resistente de cumplimiento mínimo. De cumplimiento mínimo. ¿Sí? Bueno, entonces ya no nos va a dar tiempo para que nosotros avancemos lo de la norma boliviana, lo vamos a dejar a medias. Entonces lo dejaremos cortito hasta acá y mañana ya nos dedicamos, mañana es viernes. ¿Sí? De nuevo vamos a estar de 5 a 7. Entonces ese sí ya nos da tiempo para poder abarcar todo el tema de la norma boliviana, la que es objeto de estudio para nuestro módulo, que será la norma boliviana de diseño sismo resistente 2023. Entonces los dejaremos hasta acá. Vayan estudiando, ya les he pasado el material, ¿sí? No va a ser complicado, son de lo que he explicado, va a salir las preguntas. No necesito que ustedes se pongan a estudiar las normas. No les puedo exigir ese nivel de dedicación, ¿cierto? Porque no es necesario. Sí, la 2023, sí, esa la vamos a ver de pies a cabeza. Pero estas otras simplemente lo que está en lo que hemos expuesto. ¿Listo? Así que no le tengan miedo al examen. Pregunta, pregunta, respuesta cortita. Pregunta, respuesta cortita. El día va a ser lunes, ¿sí? Es hasta este avance, ¿sí? Norma española, hasta ahí va a llegar, ¿sí? Es decir, que ustedes ya tienen todos los PDF, hasta ahí va a llegar. No va a haber ejercicios, son preguntas, ¿no? Pues si les doy ejercicio, triste va a estar, ¿no? Son solamente preguntas. Yo necesito que ustedes hayan aprendido los conceptos. Ya después nos ponemos serios, porque sí les voy a preguntar en su proyecto cómo hicieron, qué controles aplicaron, qué pasa con la de utilidad, por qué no controlaron esto, por qué controlaron esto y no era necesario. Todo eso ya en el proyecto. En el proyecto va a ser la cosa. ¿Sí? Entonces, hasta la norma española, estudio. Mañana vamos a avanzar, norma boliviana, que es el objetivo, la 2023. Bueno, lo dejamos entonces hasta acá. Nos vemos mañana.
Buenas noches.